días, alumnos. Vamos a desarrollar la segunda clase ahora de Doctrina Social de la Iglesia. Este material también se los voy a enviar, y así como anteriormente con la clase 1 yo quería remarcar un elemento que me parecía importante, este video también va a servir una especie de guía para que ustedes cuando lean el texto sepan de qué estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta? Seguimos con el día número 1, la persona humana en la sociedad. ¿Cuál es el objetivo de esta segunda clase? El objetivo de esta segunda clase tiene que ver con un tema que en realidad va a aparecer fuerte en la segunda unidad. Quizás está relacionado con las fuentes de la doctrina social de la Iglesia. Esas fuentes de la doctrina social de la Iglesia son dos: la revelación y el orden natural. Esas son las dos fuentes que vamos a ver en la clase 2. Cuando nosotros hablamos de revelación, ¿qué se entiende por revelación? Cuando uno habla de revelación, está hablando, o en este contexto, cuando hablamos de revelación, estamos hablando de la manera que tiene Dios de comunicarse. Dios se comunica, Dios se revela, Dios da a conocer quién es. Y ese darse a conocer de Dios se hace a través de las Sagradas Escrituras, lo que comúnmente nosotros conocemos como Biblia, y la Sagrada Tradición. Estos son temas que me imagino ustedes ya lo habrán visto en Formación Humanística 3, pero son temas que son importantes y vamos a retomar nosotros ahora en Formación Humanística 4. Empezando con la revelación. Lo primero que vamos a decir es que Dios se revela ¿a quién? A un pueblo, el pueblo hebreo. ¿Y cuál es la primera experiencia que tiene el pueblo hebreo? La primera experiencia de Dios que tiene es que Dios lo redime, lo rescata. ¿Lo rescata de dónde? Lo rescata de la esclavitud. Este pueblo era un pueblo que estaba esclavo en Egipto, y Moisés aparece, libera al pueblo, lo hace pasar por el Mar Rojo y empiezan a caminar hasta la tierra prometida. Esa es una imagen de un Dios que los redime, Dios redentor. Cuando va pasando el tiempo, el mismo hebreo, el mismo judío, va reflexionando que este Dios no solamente es redentor, sino que también es creador. Dios no solamente revela, sino Dios crea. El libro del Génesis, si bien es cierto, nosotros lo tenemos ubicado como uno de los primeros libros de la Sagrada Escritura, pero en realidad es un libro que se escribió mucho después de otros libros, ¿no? Porque es una reflexión que va a hacer después el judío, es decir, el hebreo, nuestros hermanos mayores en la fe, va a empezar a decir, y bueno, está bien, me ha redimido, pero también me estoy dando cuenta que este Dios me ha creado, ¿no? Entonces vienen los relatos del libro del Génesis, ¿no? Ahora, estos relatos, ya sea el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, fueron transmitidos vía, era una transmisión oral. Con el tiempo se van poniendo por escrito. Entonces la Sagrada Tradición primero empieza y después se va poniendo por escrito lo que, bueno, el Espíritu Santo va considerando importante para ir poniéndolo por escrito, ¿no? Por ejemplo, los Evangelios, Jesús no escribió nada, los apóstoles predicaron, y cuando van muriendo todas las personas que tenían un contacto con los apóstoles, para que todo eso no se perdiera, viene la era de los evangelistas que empiezan a poner por escrito todo lo que Jesús enseñó y obró, ¿sí? Bueno, todo eso, ¿por qué digo todo esto? Porque esto nos toca a nosotros. Cuando nosotros hagamos un recorrido histórico por la doctrina social de la Iglesia, vamos a ver que en la Sagrada Escritura hay varios pronunciamientos que nos van a servir a nosotros para nuestra doctrina social de la Iglesia. Por ejemplo, la manera en cómo en el Antiguo Testamento se trataba al pobre, a la viuda, al forastero, este grupito que estaba en lo que llaman las periferias existenciales, cómo se los debía tratar.
Por ejemplo, se había decretado la existencia de un año jubilar, un año donde se deben condonar todas las deudas, ¿no? Es decir, que el mismo Dios, dentro de su comunicación con el hombre, le está dando al hombre un par de indicaciones de cómo debería ser su vida en la sociedad. Quizás el momento culmen de revelarse de Dios está en lo que se llama el decálogo. ¿Por qué les digo esta palabra? Porque ustedes cuando lean el texto que yo les voy a mandar, aparece la palabra decálogo. ¿Y qué es el decálogo? Son los llamados 10 mandamientos. Deca 10, logo mandamientos. Son los 10 mandamientos que aparecen en el libro del Éxodo, capítulo 20, y en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, ¿no? Los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos, de alguna manera, ¿qué es lo que buscan? Buscan proteger la libertad de la persona humana. Buscan proteger la libertad del pueblo judío. ¿Por qué? Porque este pueblo judío estaba esclavo en Egipto. Dios hace una alianza y le da esta ley, estos 10 mandamientos, para que proteja la libertad. Los mandamientos no coartan la libertad, ayudan a que yo decida, para que decida bien, ¿no? El tema de la libertad es importante, que eso está en los textos que les mandé de la clase pasada. Nosotros debemos considerar que la libertad no es una libertad de, que eso sería libertinaje, sino una libertad para, ¿no? Es muy sutil la diferencia. Puede ser libertad de o para. Para nosotros es libertad para. La libertad sirve para que yo elija siempre el bien. Los 10 mandamientos sirven para que yo elija siempre el bien. Los 3 primeros mandamientos están relacionados a Dios: amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar su santo nombre en vano, santificar las fiestas, regulan mi relación con Dios, y los otros 7 regulan mi relación con el prójimo: honrar padre y madre, hasta no codiciar los bienes ajenos, ¿no? Hace una relación con el prójimo. Entonces, Dios me está diciendo cómo me tengo que relacionar con Él y cómo me tengo que relacionar con el prójimo. Y si bien es cierto, están enunciados de manera negativa, salvo el cuarto que está enunciado de manera positiva, el resto está enunciado de manera negativa. Por ejemplo, no matar. Si bien es cierto, están enunciados de manera negativa, lo que buscan es proteger un valor. Este pueblo, un pueblo que recién conocía a Dios, entonces el lenguaje que tiene Dios para comunicarse con este pueblo es un lenguaje que parte de lo negativo. Yo a un niño no le explico, o sea, para que no meta el dedo en el enchufe, no le explico todo lo que puede suceder con la electricidad porque no lo va a entender. Yo digo, no metas el dedo en el enchufe, ¿no? Después, con el tiempo, se va profundizando sobre qué significa no matar, y bueno, tenemos todo un catecismo de la Iglesia Católica que profundiza ampliamente sobre cada uno de estos mandamientos, ¿no? Por ejemplo, el que a nosotros nos compete de manera especial es el 7º mandamiento: no robar, ¿no? Bueno, ese mandamiento, no robar, está relacionado con un principio de la doctrina de la Iglesia, que la vamos a ver más adelante, que es el principio del destino universal de los bienes. Entonces, en síntesis, nosotros en la Sagrada Escritura, que es una manera que tiene Dios de revelarse, vamos a sacar elementos importantes para la doctrina social de la Iglesia. Y de la Sagrada Tradición también, porque esa Sagrada Tradición, por ejemplo, ahí vamos a incluir a los padres de la Iglesia, que son los escritores cristianos de los 7 primeros siglos del cristianismo, que vienen a profundizar, ¿no es cierto?, vienen a profundizar todas las verdades reveladas en las Sagradas Escrituras, ¿no? Viene a aclarar, ¿no? Aclarar, esa es la expresión más indica, ¿no?